Buenos días a todos, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Hemos elaborado el estudio con mucho cariño para la Iglesia Bautista La Verdad que Permanece. Y bueno, recordando que estamos examinando los domingos en la mañana el libro del Apocalipsis y en el mediodía la primera carta a los Corintios. El día de hoy nos encontramos con el capítulo 11 de Apocalipsis, un capítulo muy importante, un capítulo controversial dentro de los sistemas escatológicos que existen dentro del cristianismo, y es precisamente el famoso capítulo que versa sobre el símbolo de los dos testigos. Para muchos es un capítulo complicado, para otros es un capítulo que habla sobre el futuro. Sin embargo, el día de hoy trataremos de acercarnos a la verdad con la ayuda de Dios, la iluminación de su Espíritu, para poder entender la revelación de la palabra divina. Les pido que hagamos una oración y posteriormente abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Oremos a Dios, hermanos. Padre, te damos las gracias porque nos permites escudriñar una vez más tu palabra, que es más dulce que la miel, que es más valiosa que oro refinado. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es eterna, es permanente, porque tu palabra, Señor, emana de tu ser, es tu decreto, es tu verdad, y solo en ella podemos encontrar la vida eterna, Señor. La vida eterna que se muestra a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos permites. Ayúdanos a entender tu verdad y permítenos aplicarla a nuestro diario vivir para poder ser luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 13. Dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y
y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El símbolo de los dos testigos. Así se le conoce de manera popular entre el cristianismo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis inductivo de este capítulo, lo primero que debemos reconocer es que estamos ante un interludio. Recuerden que estábamos dentro de una secuencia, la secuencia de las 7 trompetas. Pero se tocan las primeras 6, se aparece delante de nosotros un paréntesis o un interludio, que es precisamente lo que acabamos de leer, para darle paso a la 7ª trompeta. Y bueno, este interludio, más que ser el símbolo de dos testigos, es el símbolo del pueblo de Dios. Repito, más que ser el símbolo de dos testigos, es el símbolo del pueblo de Dios. En este caso, entonces, si examinamos a detalle el texto, nos daremos cuenta que estamos ante una carga de símbolos que simplemente están buscando explicar lo que experimenta y estará experimentando el pueblo de Dios. Al menos se usan 3 símbolos aquí para poder simbolizar al pueblo de Cristo. Al pueblo de Dios se le simboliza en el versículo 1 como un templo de Dios, o el templo de Dios. Noten con atención. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Para el año que se escribió el Apocalipsis, el templo de Dios en Jerusalén ya había sido destruido. Esto fue en el año 70, cuando el Imperio Romano, a través del general Tito, lo destruyó. Y entonces, cuando Juan escribe esto, evidentemente ya no está pensando en el templo de Jerusalén, puesto que ese templo ya no existía. Sin embargo, hace mención del templo de Dios. Bueno, es que en la perspectiva apostólica del Nuevo Testamento, debemos entender que el templo de Dios no es ya un lugar, que durante muchos años, a través de los siglos, en el Antiguo Pacto, Dios puso su presencia en un lugar, pero ahora, a través de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros como congregación y como personas individuales que hemos creído en Cristo, somos el templo de Dios. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Dios vivo? Es lo que dice Pablo en la primera a los Corintios, capítulo 6, capítulo 4. Y entonces aquí estamos ante un símbolo que está reflejando al pueblo de Dios, siendo medido por Dios mismo. Sin embargo, en el versículo 2, al pueblo de Dios se le vuelve a identificar, pero a través de un símbolo distinto. Ahora se le simboliza como la ciudad santa. Dice el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y noten lo que dice al final, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa. Tal vez usted está pensando en Jerusalén, o si somos un poco exagerados y usted es católico, pudiera pensar en el Vaticano. Pero bueno, la ciudad santa en el Antiguo Testamento durante muchos siglos fue la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad importante donde los profetas morían, donde surgieron los reyes más enigmáticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a la luz del nuevo pacto, en la perspectiva de Cristo, en la perspectiva apostólica, la ciudad santa ya no es un lugar. La ciudad santa de nuevo somos nosotros, los creyentes. Somos esos ciudadanos celestiales que moramos en la tierra. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que nuestra ciudadanía está en los cielos, poniendo de manifiesto que aunque ya somos ciudadanos celestiales, ciudadanos santos, y aunque no estamos en aquel lugar, ya conformamos esa ciudad sagrada, santa, que forma parte del pueblo de Dios. Ahora bien, cuando notamos en el verso 2 que aparece el término ciudad santa, algunas personas opinan que se refiere a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, el mismo capítulo 11, para referirse a la ciudad de Jerusalén,
usa un término muy distinto en el verso 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea, una ciudad pervertida sexualmente, como los sodomitas, y también una ciudad idólatra, como los egipcios, donde también nuestro Señor fue crucificado. Evidentemente es una referencia a la ciudad de Jerusalén, y por eso estamos diciendo que en la perspectiva del nuevo pacto, la ciudad de Jerusalén ya no es la ciudad santa. La ciudad santa somos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y por último, se usa un tercer símbolo para poder identificar al pueblo de Dios. El símbolo de dos profetas o dos testigos que estarán llevando a cabo una labor en este mundo, a través de la cual van a morir, pero también van a resucitar y serán glorificados. Vean el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen. ¿Quiénes son estos dos testigos? Lo vamos a examinar en un momento, pero de manera general recuerden que en todo el Apocalipsis, para hablar del pueblo de Dios, siempre se habla de un solo pueblo conformado por dos grupos étnicos o geográficos. No es que sean dos pueblos, es que de dos culturas, de dos puntos geográficos, Dios ha conformado un solo pueblo. En las palabras del apóstol Pablo, porque de ambos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, es decir, la ley de Moisés. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis, hermanos, encontramos este símbolo de manera reiterada. Por ejemplo, en el capítulo 4 encontramos el símbolo de 24 ancianos. 24 ancianos que en el mismo contexto del capítulo 5 se explican como aquellos redimidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora bien, este mismo símbolo de 24 ancianos se vuelve a repetir en el capítulo 7, pero ahora se explica como una agrupación de 144,000 judíos sellados que juntamente con una gran multitud que ni siquiera se puede contar, conforman al pueblo de Dios, ese reino de sacerdotes que Cristo ha redimido para Dios. Y entonces los dos testigos son simplemente judíos convertidos a Cristo, gentiles convertidos a Cristo, que estarán profetizando el mensaje del Evangelio mientras estemos en esta tierra. Y entonces se mencionan a dos testigos, no porque sean dos pueblos, sino porque son dos grupos étnicos, culturales, geográficos, distintos, pero que en Cristo conforman al pueblo de Dios. Y esa es la idea en el contexto del mismo Apocalipsis que se nos quiere transmitir con la idea de dos testigos. Por eso se habla de 24 ancianos, 12 más 12, 24. Ahora bien, vamos a examinar detalle a detalle, pero antes daremos un dato simbólico que va a ser constante en el capítulo 11. Y tiene que ver esto con un número que aparece en el capítulo 11 de diferentes formas. Recuerden que cuando los números aparecen en Apocalipsis, por lo general, y casi siempre, no tienen que ver con conceptos matemáticos. Hay personas que han querido interpretar los números apocalípticos a través de sumas, restas, multiplicaciones. Hay otras personas que han querido identificarlos con cosas incluso bastante extrañas. Pero lo que el Apocalipsis nos quiere transmitir a través de los números es simplemente conceptos que para los judíos y los cristianos de aquella época eran muy claros y servían como ideas que podían revelarle a ellos contenido cristiano o judío en algunos casos. Estamos entonces ante un número que aparece al menos 3 o 4 veces en el capítulo 11. Es la idea del 3,5. Verso 2. Al final nos dice que los gentiles pisotearán la ciudad santa 42 meses. Cuando hacemos el cálculo de estos 42 meses, pues nos damos cuenta que habla de 3 años y medio. Después, en el verso 3, se dice que los dos testigos estarán profetizando por 1260 días, lo cual también nos da a un cálculo de 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio se explica por 42 meses o por 1260 días.
Obviamente estos son años judíos, años de 360 días, no como los nuestros, que son de 365. Pero ¿por qué sabemos que es un símbolo? ¿Por qué no lo interpretamos de manera literal como algunas escuelas escatológicas lo interpretan? Bueno, porque en el mismo contexto se vuelve a dar el mismo número, pero de manera distinta. Noten, capítulo 11, por favor, y lean conmigo el versículo 11. Dice ahí: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios. Noten ahora cómo se ocupa el mismo concepto, pero ahora con días, 3 días y medio. Y esto nos indica que evidentemente estamos ante un símbolo, ante un concepto. Pero ¿qué simboliza esto del 3 y medio? También va a aparecer en otros textos de Apocalipsis como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ¿qué quiere simbolizar Juan? ¿Qué quiere expresar Juan a través de este número? Bueno, ya hemos explicado los números en el libro del Apocalipsis, pero basta con recordar el número 7. 7 iglesias, 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas. El número 7 es constante en el documento, pero aparte también lo vamos a encontrar en otros textos como 70 veces 7. Entre la cultura hebrea, la cultura judeocristiana, el número 7 transmitía la idea de lo sagrado. El número 7 está confabulado con lo que es eterno, lo que es perfecto, lo que es sagrado, lo que es divino. El número 7, en palabras muy concretas, representa a Dios. Pero el 3 y medio, que es la mitad del 7, está representando todo lo contrario, lo que es profano, lo que es temporal, lo que es imperfecto. Y entonces cuando encontremos el 3 y medio en la literatura del apóstol Juan en Apocalipsis, estamos simplemente ante un número que nos habla de lo temporal, ante un número que nos habla de lo que es imperfecto, de lo que es profano, de lo que no durará para siempre. Y bueno, entendiendo ya el símbolo, podemos entonces interpretar de mejor forma el capítulo 11. Iniciemos entonces con el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Recordemos que ya habíamos mencionado que el templo de Dios solamente es un símbolo del pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el templo del Dios vivo. El Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo tenemos al Dios único, vivo y verdadero en nuestro ser. Y entonces se le dice aquí al apóstol en el verso 1 que con una vara para medir tome las medidas del templo, del altar y los que adoran en él. ¿Qué acaso Dios quiere conocer la medida de su pueblo? ¿Qué acaso Dios quiere tener un registro de cuánto medimos? Bueno, este es un símbolo también, hermanos, pero es un símbolo que aparece en Ezequiel capítulo 40 y en Zacarías. Veamos algunos textos. Vayan conmigo a Zacarías, por favor. No pierdan Apocalipsis. Vamos a Zacarías. Y cuando tengan Zacarías, lean conmigo, por favor, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es la misma idea en un libro apocalíptico del Antiguo Testamento llamado Zacarías. Verso 1 dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. El símbolo puede variar un poco, un cordel, una vara, pero el concepto es el mismo, se va a medir algo. Noten lo que se va a medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén. En este caso no se va a medir un templo, sino la santa ciudad del Antiguo Testamento, que era Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Bueno, este símbolo que aparece en Zacarías, ¿qué quiere transmitir? ¿Por qué Dios manda a este personaje a medir la ciudad santa? Dice el versículo 3, y he aquí,
salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Si se dan cuenta en el contexto, la idea de medir la ciudad, la idea de medir el templo en Apocalipsis, es simplemente un símbolo que nos manifiesta el control, el cuidado, la protección y el señorío que Dios tiene sobre lo que es suyo. Y entonces cuando Juan está midiendo el templo, que es el símbolo del pueblo de Dios, que somos nosotros, nos está queriendo transmitir que Dios tiene el control de quienes somos, que Dios está brindándonos su protección. Me recuerda esto un texto que aparece en Mateo, que precisamente tiene que ver con el conteo, con la medición, pero que se ocupa también para hablar de la protección, del cuidado. Vean Mateo capítulo 10, por favor. En un contexto de persecución, Cristo le dice a su pueblo, Mateo 10, por favor, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estamos en un contexto en el cual Cristo les alienta a sus discípulos para que no le teman al hombre, incluso si el hombre les llegase a destruir el cuerpo. Hablamos de la persecución al cristianismo. Verso 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, no es tanto la idea de que Dios los haya contado y tenga el número exacto de nuestros cabellos, aunque sabemos que eso es obviamente posible para Dios. Pero la idea que Cristo quiere transmitirnos con el conteo de nuestros cabellos tiene que ver más bien con el control que Él tiene de nosotros, con su soberanía sobre nosotros, su control, su cuidado, su protección. Y entonces, si regresamos al contexto de Apocalipsis, el pueblo de Dios estaba pasando por ese tiempo situaciones trágicas. La persecución por el emperador Domiciano, que los estaba mandando a ejecutar, a torturar, para que dejaran de proclamar a Cristo como Señor. Y el hecho de que este símbolo diga que Juan está midiendo el templo con una vara, le está manifestando a las iglesias de Asia Menor que Dios está en control, que Dios los tiene bien medidos, que todos sus cabellos están contados, que no teman al hombre, que Dios los está protegiendo en medio de la persecución. Ese es el primer aspecto que debemos destacar. Es el símbolo del pueblo de Dios protegido soberanamente, resguardado soberanamente por Dios, ya que Dios tiene el control, las medidas, y Él es el dueño de este pueblo sagrado. Espero que quede claro ese primer punto, lo podemos incluso anotar en casita. La vara o la medición es el símbolo de la protección o del cuidado que Dios tiene de su pueblo. Y noten, hermanos, que en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 2, se dice algo muy interesante. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. En el templo de Jerusalén, tomando la figura de ahí, había un área en donde exclusivamente estaban los paganos, los que no practicaban el judaísmo o que no eran parte del pueblo de Dios. Ese patio de gentiles se está usando como referencia para hablar de los inconversos, para aquellas personas que no tienen a Cristo, para aquellas personas que siguen muertas en sus delitos y en sus pecados. Y se le dice en el verso 2 a Juan que ese patio que está fuera del templo, que lo deje aparte y que no lo mida. Es una forma de decir sobre las personas que no tienen a Cristo: no hay protección, no hay control, Cristo no es su Señor. Espero que quede claro este primer aspecto de la medición. Y dice al final, hermanos, porque ha sido entregado a los paganos, a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez, el pueblo de Dios se simboliza por la ciudad santa, pero ya explicamos que esta ciudad obviamente no es Jerusalén, esa Jerusalén
que se encuentra allá en Israel ya no es la ciudad santa. De hecho, siempre hubo un remanente nada más que conformaba a la ciudad santa. A la luz del nuevo pacto, la ciudad santa somos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Seas mexicano, seas judío, si no estás en Cristo, eres pagano. Pero si estás en Cristo, eres santo. Eres parte de esa ciudadanía celestial. Ahora, en el mismo contexto ya explicamos que para referirse a Jerusalén, se le compara más bien con Sodoma y Egipto, capítulo 11, versículo 8. Pero aquí la ciudad santa es el símbolo del pueblo de Dios. Y se dice que los gentiles nos van a pisotear a nosotros, la ciudad santa. Y eso es lo que realmente pasa, ¿no? Los gentiles, los paganos, los inconversos nos afligen, nos persiguen, nos discriminan, nos atropellan, nos hacen un sinfín de cosas por el simple hecho de ser parte del pueblo de Dios. Ahora noten que aquí empieza a manifestarse el número que habíamos explicado hace unos segundos, el número 3,5. ¿Cuánto tiempo nos pisotearán los paganos? ¿Cuánto tiempo seremos perseguidos por los incrédulos? ¿Cuánto tiempo seremos atribulados en este mundo por los que no conocen a Dios? ¿Por cuánto tiempo seremos humillados, flagelados, discriminados? El texto nos dice que será por 42 meses. Y obviamente esto solo es un símbolo. Lo que está diciendo Juan es que el pueblo de Dios será pisoteado en este mundo, será humillado, será perseguido, será atribulado temporalmente. No será para siempre. Este es el número que simboliza lo temporal, lo imperfecto, lo pagano, lo profano. De manera temporal seremos perseguidos. Es una leve tribulación temporal y momentánea. Tengo por cierto, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente, que es un tiempo obviamente que va a terminar, no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y entonces, hermanos, vean que del verso 1 al verso 2, estamos en un contexto de persecución, en un contexto de tribulación, en el cual Dios le da 2 puntos al pueblo, ¿no? Por una parte les dice que vamos a ser perseguidos. Por una parte les dice que van a ser atribulados, asesinados, pisoteados, pero recuerden que yo los he medido. Recuerden que incluso si llegasen a morir es porque esa fue mi voluntad. Todos sus cabellos están contados. Todo lo que el pueblo de Dios está bajo el control de Dios. Y si mueren es porque Dios así lo ha decidido. Esa es la perspectiva que está queriendo sembrar Juan del verso 1 al verso 2, a través del pueblo de Dios, simbolizado como templo y como la santa ciudad. Y en el verso 3, inicia entonces el tercer símbolo, el símbolo del pueblo de Dios a través de 2 testigos. Ya explicamos que estos 2 testigos, en el contexto del mismo libro, se definen como los 24 ancianos, 12 más 12, se definen como judíos redimidos, Apocalipsis 7, esa multitud de 144,000, y redimidos gentiles, una multitud que ni siquiera se podía contar, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y se mencionan como 2 testigos, precisamente porque hay 2 culturas, hay 2 pueblos, geográfica y étnicamente hablando, que ahora conforman al pueblo y único pueblo de Dios. Nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero se usa el símbolo de 2 porque en aquellos días era muy marcado aquellos que eran cristianos judíos y aquellos que eran cristianos gentiles, nada más. Pero no hablamos de 2 pueblos, sino de un solo pueblo. Bueno, estos 2 testigos dicen en el verso 3 que estarán profetizando por 1260 días vestidos de silicio. El silicio era un material que muchas veces era tomado de algún cuero de animal como el camello, y era la vestimenta que caracterizaba a los profetas que predicaban en tiempos de aflicción, en donde el pueblo no se convertía, en donde el pueblo estaba duro de corazón. Ejemplo de ello tenemos a Juan el Bautista, Elías, pero la idea es que el pueblo de Dios estará predicando en este mundo sin mucho éxito, desde una perspectiva terrenal, vestidos de silicio,
Estarán predicándole a un mundo duro de corazón, un mundo incrédulo que odia a Dios, pero esto no será para siempre. Se usa otra vez el número simbólico. Los dos testigos, que son el símbolo del pueblo de Dios, judíos y gentiles, estarán profetizando por 1260 días, es decir, temporalmente. Nuestra profecía será temporal. Y tal vez eso nos recuerda lo que dice Pablo, ¿no? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, lo que es temporal, lo que es parcial, se acabará. Y el segundo aspecto entonces de lo que estamos enseñando hoy tiene que ver con eso. La labor profética del pueblo de Dios. Una labor temporal, una labor que no será eterna. No siempre estaremos predicando. Esto simplemente ocurrirá mientras estemos en este mundo. Ahora, en el verso 4, Juan nos va a explicar quiénes son estos dos testigos, para que quede claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas escuelas escatológicas, algunos predicadores, que tienen la idea de interpretar la Biblia literal toda, ¿no? Esta es una cosa muy absurda porque existen diferentes estilos literarios dentro de la Biblia, como la poesía, la profecía, la apocalíptica, el testimonio, y entonces no podemos interpretar todo de manera literal porque obviamente debemos apegarnos al estilo literario de cada documento. Y entonces aquellas personas que interpretan de manera literal esto dicen que en el futuro se levantarán dos profetas importantísimos, algunos incluso llegan a decir que serán Elías y Moisés, que resucitarán de sus tumbas para predicar y hacer una gran variedad de milagros en un periodo de gran tribulación. Pero esto no es lo que Juan nos quiere transmitir, hermanos. Juan nos está queriendo transmitir una idea que estaba pasando el pueblo de Dios en aquellos días. Y noten que en el verso 4 se explica quiénes son los dos testigos. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esa es la respuesta. Pero para muchos sería, pues, no entendemos todavía quiénes son los dos testigos. Bueno, esta es una referencia del profeta Zacarías de nuevo. Este capítulo básicamente tiene una carga importantísima de lo que dijo el profeta Zacarías. Y entonces para entender el verso 4 será importante entender Zacarías, capítulo 4, por favor, porque ahí se nos explica quiénes son los dos testigos. Recuerden que Juan dice que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Y espero que no se confundan mucho, pero yo espero que lo entiendan fácil. Verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para lámparas que están encima de él. Ese símbolo solo es el símbolo del Espíritu Santo que se explica más abajo, ¿no? Pero eso no lo vamos a explicar ahorita porque no es parte del tema. Lo que nos interesa es lo que dice el verso 3. Y junto a ese candelabro había 2 olivos. Ahí están los 2 olivos que se mencionan en Apocalipsis 11. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Bueno, ¿quiénes son esos 2 olivos? ¿Qué simboliza ese candelabro del verso 2? Vean conmigo, por favor, con detenimiento, el versículo 6. La parte final del versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ese candelabro con 7 tubos es el símbolo del Espíritu de Dios. Eso ya queda claro. El verso 2, que menciona un candelabro todo de oro, con 7 lámparas, es el símbolo del Espíritu Santo que aparece en el verso 6. Ahora, el verso 3 que nos habla de 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda de ese candelabro, ¿quiénes son o qué simbolizan? Vean conmigo más abajo, por favor, ahí en el capítulo 4, verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda?
Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de aceite como oro? Y me respondió diciendo, aquí viene la respuesta, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Verso 14, aquí viene. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y otra vez viene una pregunta, ¿quiénes son los 2 ungidos? Pues en el contexto de Zacarías, era el rey Zorobabel, el primer ungido, y el sumo sacerdote Josué, el segundo ungido. Entonces estamos hablando de 2 oficios, el rey y el sacerdote, el reino y el sacerdocio. Estos 2 personajes a lo largo del Antiguo Testamento, o estos 2 oficios, se desarrollaban a través de el ungir con aceite a la persona que lo iba a ejecutar. Este simbolismo de derramar el aceite sobre la cabeza era simplemente una representación de que el Espíritu Santo vendría a morar sobre ellos para que desarrollaran su ministerio o su oficio de manera efectiva. Y entonces, en el nuevo pacto evidentemente ya no existe un rey o un sacerdote, pero lo que tenemos en el nuevo pacto, sobre todo en el lenguaje de Apocalipsis, es un pueblo que se define como un reino de sacerdotes. Vean Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 6. Dice así Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es el pueblo de Dios que se simboliza por 2 testigos sacados de Zacarías, capítulo 4, simplemente están manifestando que son el pueblo de Dios, el reino o los reyes y los sacerdotes de Dios. Eso estrictamente apegándose al contexto de Juan y al contexto de Zacarías. Vean otro texto, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son los 2 testigos en Apocalipsis 11? El reino de sacerdotes que conforman al único pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, hermanos, sea por judíos, sea por gentiles, que están desarrollando 2 oficios, reyes y sacerdotes. Y esto entonces nos debe indicar que ya estamos reinando con Cristo, que ya somos reyes juntamente con Cristo en este mundo. Pero también esto nos debe indicar que en este mundo nosotros somos los encargados de llevar el mensaje de Dios, de ministrarle a la humanidad para que se reconcilien con Dios el Padre a través de Cristo. Por eso somos los sacerdotes de Dios. En las palabras del apóstol Pedro, somos pueblo santo o nación santa, adquirido por Dios. Somos un linaje de sacerdotes, un real sacerdocio. Y esto debe ser importante porque en el Antiguo Testamento ese fue el título que se le dio al pueblo judío en el Éxodo. Pero esto ahora está aplicando para el nuevo pacto, para judíos o gentiles que estén en la fe que es por Cristo Jesús. Y entonces al pueblo de Dios se le simboliza por un templo, una ciudad y por 2 testigos que son el reino de sacerdotes de Cristo. Ellos predicarán temporalmente en este mundo. Se explica a detalle en Zacarías quiénes son los 2 testigos, como ya dijimos, pero en el capítulo 11, verso 5, sigue diciendo otra cosa. Si alguno quiere dañarlos, si alguien quiere dañar al pueblo de Dios, al reino de sacerdotes, a los cristianos judíos o gentiles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Bueno, yo he tenido adversarios que muchas veces en la calle, ¿no? O hemos tenido adversarios que están en contra de lo que predicamos, que están en contra de la verdad, pero nunca ha ocurrido que de mi boca salga fuego y los consuma. Evidentemente estamos ante un símbolo, hermanos, un símbolo que está manifestando que nuestra predicación, que nuestra profecía, que es obviamente el mensaje divino, puede ser de salvación para las personas que creen,
como puede ser de juicio para los incrédulos. Y ese es el fuego que sale de nuestra boca, el juicio de la palabra sobre aquellas personas que han rehusado creer en Cristo. También dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. La retribución justa que Dios le dará a las personas que persiguen a su pueblo. Eso es lo que está manifestando el pasaje en el verso 5. Verso 6, estos, o sea, el pueblo de Dios, los dos testigos, el reino de sacerdotes, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Milagros que confirman el respaldo de Dios, que confirman la profecía que estamos proclamando. Y precisamente Juan está utilizando milagros que son propiamente de Elías, cuando cerró el cielo por 3 años y medio, y milagros que son propios del profeta Moisés, quien convirtió las aguas en sangre e hirió la tierra de Egipto con toda plaga cuantas veces quiso, ¿no? Y entonces esto no significa que nosotros en sí vayamos a hacer estos mismos milagros, sino que Dios respalda nuestro testimonio, Dios respalda nuestra profecía muchas veces a través de milagros, a través de manifestaciones maravillosas, hermanos. Es el respaldo de Dios por el cual los incrédulos pueden decir, aunque no lo crean, que Dios verdaderamente está entre nosotros. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, en aquellos días era el Imperio Romano, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Noten cómo se mencionan 2 enemigos del pueblo de Dios, de aquellos días sobre todo. Por una parte, la bestia, que era el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos en todo el imperio. Los mató, los quemó, los asesinó, los torturó, los obligó a blasfemar. Sin embargo, en el verso 8 tenemos a otro enemigo del pueblo de Dios, y es el pueblo judío. Noten que se habla de una ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Sabemos que es Jerusalén porque ahí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que noten, hermanos, que esta ciudad es manifestada aquí o explicada como una ciudad perversa, que juntamente con la bestia está persiguiendo al pueblo de Dios. Y es que en el Nuevo Testamento, si somos analíticos, si somos observadores, nos daremos cuenta que los enemigos del pueblo de Dios siempre fueron o los romanos que perseguían al cristianismo, pero mayormente eran los judíos que dañaron mucho el ministerio del apóstol Pablo, que trastornaron a los gálatas, casas enteras, y que en muchas ocasiones también contribuyeron a la persecución y al homicidio de los creyentes. Un ejemplo de ello sería el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, cuando se dedicó de lleno a perseguir y asesinar a todos aquellos que proclamaran el nombre de Cristo. Entonces, estos 2 enemigos del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, o en la era apostólica, son mencionados aquí para darle consuelo a los creyentes, ¿no? Que aunque ellos sean asesinados, aunque sean perseguidos por estos 2 grupos, en algún momento Dios los va a levantar. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Cuánto tiempo estarán muriendo nuestros hermanos? ¿Por cuánto tiempo el mundo se enviará regalos alegrándose del fracaso del cristiano? ¿Por cuánto tiempo el cristianismo será humillado, pisoteado, perseguido, asesinado? ¿Por cuánto tiempo más estaremos viendo en las noticias que hijos de Dios están siendo asesinados por varias partes en este mundo? El texto dice que por 3 días y medio, o sea, temporalmente. Esto no es para siempre. Este dolor, la tortura que nos pueden infligir, la persecución, la muerte, será solamente temporal. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es que nuestro mensaje, obviamente, siendo un mensaje de amor, de luz, de salvación,
para los hijos de las tinieblas es un tormento, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, o sea, después de ese lapso de tiempo temporal, después de que hemos sido asesinados, después de que se ha formado un cementerio de cristianos por todo el mundo, de manera temporal, después de ese lapso de tiempo imperfecto, entrará en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es simplemente, hermanos, la explicación de la resurrección de los muertos. El pueblo de Dios tiene garantizada la resurrección. Todos van a resucitar, pero solamente los hijos de Dios, el pueblo de Cristo, será levantado de la muerte para gloria. Solamente nosotros seremos resucitados para vida. Todos los demás que no estén en Cristo serán levantados, pero para condenación perpetua. Y entonces, hermanos, aquí se nos habla de la resurrección, que es la garantía que nosotros tenemos por el Espíritu que mora en nosotros. Pero no solamente es resurrección, también es glorificación. Verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y tal vez exagerando un poquito, recordando las palabras de Cristo, venid benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Seremos exaltados, resucitados, aunque temporalmente tengamos que predicar, padecer, ser perseguidos, ser humillados. Verso 13, y en aquella hora hubo un gran terremoto, es el símbolo de que ya la segunda venida está ahí, ¿no? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, la ciudad que se menciona aquí obviamente es Jerusalén, el juicio final sobre esta ciudad perversa, que se ha dedicado a matar a los profetas, tanto en el Antiguo Testamento, como perseguir al cristianismo en la era apostólica. Espero que quede un poco más claro el símbolo de los 2 testigos. Si se dieron cuenta, no es tan complicado cuando lo examinamos a la luz del mismo texto. Y si hay alguna pregunta, hermanos, con todo gusto, si está en mis posibilidades, la puedo responder. Que Dios les bendiga a todos en casa. En unos 3-4 minutos, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo la reflexión de mediodía sobre la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Saludos a todos y que Dios les guarde, hermanos.